Muy buenas tardes, hermanos y amigos que están pendientes de los mensajes eh, que está predicando la Iglesia Fiel y Verdadero. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos están sintonizando día a día, que nos ven también en el canal de YouTube y nos ven también a través de Facebook. Que el Señor les bendiga, y también a los amigos que van a ver este video, que Dios les bendiga y derrame abundantes bendiciones a su vida y a su familia, porque el ponerse a ver un momento la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor es de bendición para nuestras vidas, porque nuestra fe crece, nuestra fe se aumenta. Entonces es bueno estar al pendiente de la palabra del Señor. También agradecerle a Dios primeramente por este privilegio que me ha dado de predicar su palabra, de honrarle a través de este mensaje. Y el Señor quiere que meditemos esta hermosa tarde un tema muy importante para la vida como creyentes. Nosotros quiere que meditemos sobre una elección eterna. Es el tema que el Señor quiere que meditemos. Como subtema yo le he puesto carne o espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante. En la vida nosotros tenemos elecciones que debemos de tomar. Y cuando hablamos de esta elección, es una elección espiritual que nosotros debemos de tomar en Cristo Jesús. Pues quiero iniciar con una anécdota de una persona que cierta ocasión ocurrió que un mendigo pasaba en las esquinas de una pasarela pidiendo dinero. Estaba siempre allí pidiendo para sus necesidades porque no podía valerse por sí mismo. Pero cierto día pasó una persona, se le quedó viendo, se regresó, se dirigió hacia él y le preguntó que cuál era su necesidad, que qué era lo que le necesitaba tanto su vida. Y este mendigo le dijo que necesitaba alimento, que necesitaba ayuda, porque no tenía para comer y no tenía cómo llevar su sustento a su hogar. Entonces viene esta persona, solo le preguntó y lo vio y no le importó, se rió de la necesidad de esta persona y mejor se fue. Luego después pasa otra persona y se le queda viendo y se dirigió hacia el mendigo. Ni siquiera le preguntó cuál era su necesidad, sino que llegó, le dio abrigo, le dio alimento, le ayudó, le tendió la mano y le ayudó. Entonces, yo te podría hacer una pregunta y parece algo sarcástica al yo preguntarte si quién actuó mejor, el que lo vio y se rió o el que lo vio y actuó de buena manera, le ayudó y fue bueno con esta persona, le tendió la mano. Entonces tú me vas a decir que fue el que le tendió la mano. Pues en esta vida, déjame decirte que hay dos clases de personas también en nuestra vida espiritual. Hay las personas que aman a Dios, y están también las personas que aman las cosas del mundo. Entonces es por eso que esta hermosa tarde yo quiero tocar unos puntos muy importantes para que conozcamos de qué clase de persona tal vez estamos siendo, o en qué rango de personalidad de estas nosotros nos estamos pues como convirtiendo, o nos estamos como eh, dejando llevar por una vida en ese modo. Pues como primer punto, los que viven conforme a la carne. Vamos a hablar sobre los que viven conforme a la carne. Para eso quiero que leamos la palabra del Señor en Romanos 8:5. Te invito a que vayas conmigo a la palabra de Dios. Te doy tiempo para que busques Romanos 8:5. Pues esta carta de los romanos, como tal lo dice el nombre, fue dirigida para los romanos, pero para los cristianos que estaban en Roma, para ellos fue dirigida por el apóstol Pablo. Entonces, tú me podrías decir, porque los temas que vamos a tratar son muy delicados espiritualmente. Tú me podrías decir, pero eso es para el mundo, hermana. Pues déjame decirte que por eso te lo digo al inicio. La carta fue escrita para los cristianos que están en Roma. En ningún momento dice que fue escrito para los que no eran cristianos. O sea, sí también le alcanza la palabra de Dios a los que no son cristianos, pero en este momento es como
advertencia, como una enseñanza que Pablo les envía antes de él llegar a Roma, a los cristianos que están en ese lugar. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo creo que ya lo tienes en tus manos, el versículo. Vamos a leer el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¡Qué bendición! Tú puedes ver, la palabra de Dios es muy clara, yo siempre te lo digo, porque hay personas que dicen, yo no entiendo lo que la palabra de Dios dice. Pues hay que someternos a Él y el Señor va a hablar a nuestras vidas. Las personas que viven conforme a la carne son aquellas que satisfacen los deseos de la carne. Son aquellas de que no pelean esa batalla contra ese enemigo acérrimo que nosotros tenemos. Nosotros como cristianos en Cristo, como hermanos en Cristo, tenemos ese enemigo acérrimo que es la carne. La carne nunca va a estar dispuesta a amar a Dios. La carne nunca va a estar dispuesta a hacer lo bueno, sino que la carne siempre ama los placeres de este mundo. Entonces ese es un enemigo que nosotros tenemos. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, o sea que están pensando siempre en el pecado. Podría ser de que sí, es un creyente que se congrega, es un creyente de que llega a los cultos, que canta, que lee la Biblia en el culto. Tú lo vas a ver, que lee la Biblia en el culto, que está atento a la predicación, pero tal vez su mente podría ser que en el culto está pensando en lo que va a ir a hacer el día de mañana, en el pecado que va a cometer el día de mañana, en el caso de los hombres, ¿a qué mujer van a ir a enamorar? En el caso de las mujeres, ¿a qué hombre van a ir a coquetearle el día de mañana? Y podrías decir, pero yo soy cristiano, pero yo soy hermano en Cristo. Sí, pero déjame decirte que muchas veces permite que la carne se apodere de tus pensamientos, porque la carne muchas veces tú no la vas a poder sujetar si no estás de la mano con Cristo. La carne se sujeta cuando en realidad tú te metes con el Señor, y el Señor es el que te ayuda para vencer a la carne, porque es un enemigo. Que no se nos olvide que es un enemigo la carne. La carne también, los que están pensando en los deseos de la carne, están pensando en ir a robar, están pensando a quién van a ir a asesinar, están pensando a quién le van a hacer daño. Muchas veces se meten las personas en las iglesias y están pensando qué iglesia van a dividir, qué iglesia voy a arruinar hoy. Y podría decir que son hermanos en Cristo. Alguien podría irse feo en eso, creer en personas que están dispuestas a dañar la obra de Dios. Entonces, ¿por qué podrías decir tú por qué los hermanos hacen tales cosas? Porque piensan en las cosas de la carne, viven conforme a los deseos de la carne. Entonces, esas personas son las que traman hacerte daño muchas veces en la iglesia. Y están con nosotros, sí, igualmente como cuando siembran la cizaña. Cuando siembran el trigo, la cizaña nace allí juntamente con ellos, se parece, pero muchas veces en el caso de la cizaña es mala, no es productiva, no la puedes comer. Entonces puedes ver tú que en la iglesia también hay hermanos así, porque no se quieren afirmar, porque no quieren tener una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces serán estas cosas que piensan en los deseos de la carne. Cuando viven conforme a la carne, también están en enemistad contra Dios. Tú me podrías decir, ¿por qué entonces estamos en enemistad contra Dios si el Señor nos ama? Si el Señor es amor. Pues déjame decirte que el Señor ama al humilde. El Señor ama al pecador, pero al pecador arrepentido, al que anhela estar con Él, al que detesta los deseos de la carne. El Señor a ellos ama. Entonces el Señor mira, dice, de lejos a aquel que está en amistad con el mundo. Entonces, cuando tú practicas los deseos de la carne, te vuelves enemigo de Dios, porque dice su palabra que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o qué comunión
tiene Dios con el diablo. En ningún momento hay ninguna comunión ahí, no hay ninguna conexión. Entonces tú no puedes estar conectado con el mundo y conectado con Dios. El Señor no le agrada. Si tú, muchas veces los creyentes cometen el error de estar en iglesia, pero también se reúnen con sus amigos a beber muchas veces, se reúnen con sus amigos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Muchas veces se escuchan aquellas grandes leperadas, pero allí están ellos riéndose de eso. Y muchas veces no me deja mentir, tú como creyente, cuando andamos nosotros bien con el Señor y escuchas que están reunidos en un grupo de personas y tú estás ahí, comienzan a hablar cosas que no van con la palabra de Dios, o comienzan a hablar cosas, comienzan a contar chistes léperos, te sientes incómodo, no sientes que no encajas ahí en eso. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque los que viven conforme a la carne, a ellos les agrada estar en enemistad con Dios. No se preocupan que están en enemistad con Dios, porque el Señor dice de que aborrece al pecado. El Señor aborrece al pecado. Entonces, si tú te juntas con el mundo, te contaminas. Entonces, allí es donde hay que tener cuidado, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Desde el momento que tú llegaste al Señor, desde el momento que tú le recibiste como tu único y suficiente Salvador personal, tú sabes que tu vida le pertenece a Dios. Tu caminar debe ser como Dios lo manda. No debes de alejarte de Él para estar en amistad con Él. Cuando tú eres amigo de alguien, tú le buscas constantemente, platicas con Él, buscas estar cerca de Él, buscas hacerle solo bienes, agradar a esa persona. Pero en el caso de que estás en enemistad con Dios, es todo lo contrario. Te alejas de Él, no lees la Biblia, no le buscas a Él, tal vez te olvidas de ir a los cultos por andar con los cheros. Tal vez obedeces a las ofertas que el enemigo te envía a través de tus disque amigos, porque hoy en el mundo no hay amigos. El único amigo que nosotros tenemos se llama Cristo Jesús, el dador de nuestra vida. Ese es el único amigo que nosotros tenemos, el que nunca te va a fallar, el que siempre te va a escuchar, el que siempre estará presto para ti, para escucharte. Entonces, déjame decirte de que esos amigos que te ofrecen el ir a beber, esos amigos que te ofrecen que te eches un puro de marihuana, no son tus amigos. Quieren verte caído, quieren verte derrotado para después burlarse de ti, quieren verte perdido totalmente y reírse de tu condición. No te aprecian. Y Dios sí te aprecia, Dios sí te ama, Dios sí dio la vida por ti, por amor a ti en la cruz del Calvario. Entonces eso debemos de ponerle nosotros cuidado, de no vivir conforme a la carne, porque cuando también no viven conforme a la carne, no se sujetan a la palabra de Dios. Las personas que no viven conforme, que viven conforme a la carne no se sujetan a la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios, saben lo que el mensaje les envía, pero no les interesa ponerlo en práctica. No les interesa, y muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo malo, vienen versículos a nuestra mente, viene la palabra de Dios a nuestra mente y nos recuerda que lo que vamos a hacer está malo. ¿Sí o no? No me dejas mentir, hermano. Viene palabra de Dios allí y es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, te está diciendo que lo que vas a hacer no lo debes hacer porque te va a llevar al pecado, te va a llevar a fallarle a Dios. Entonces debemos nosotros de comprender que debemos de evitar vivir conforme a la carne, sujetarnos a la palabra de Dios. Pero las personas que viven conforme a la carne no les interesa eso. Lo que quieren es vivir su vida, lo que quieren es vivir la vida como a ellos les place, llegar a la iglesia si es posible un domingo al mes. Y el Señor todavía lo dice en su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que hay que congregarse siempre. No importa. No importa la circunstancia en la que tú estés, debes de buscarle a Dios. Fíjate que en estos momentos difíciles que estamos viviendo como país, en esta pandemia, pues hay muchos hermanos que están pidiendo oración.
Pero hay muchas personas que allí también están poniendo, hoy sí voy a servirle a Dios de corazón. Hoy sí, cuando salga mi familiar, vamos a servirle a Dios. Hoy sí vamos a amar a Dios. Hoy sí, le agradezco a Dios por sus maravillas, pero ese agradecimiento debe de ser de verdad, hermanos, que no te pase como hoy, que llega cerca la muerte y no sabes para dónde va tu alma, que no te pase así, sino que tengas a Dios de cerca, que tengas a Dios de la mano, que ya tu vida ya no sea conforme a la carne, que ya tu vida sea mejor conforme al Espíritu de Dios. Porque mira cómo se abate tu alma cuando caes en una circunstancia difícil y estás dudando de tu salvación. Y el Señor lo dice en su palabra, que no quiere tibios, no quiere personas tibias, sino que quiere o que seas caliente o sino que mejor seas frío. Entonces hay que ser caliente, avivar el fuego que está en nosotros, el Espíritu Santo que mora en ti, el Espíritu Santo que mora en mí. Tienes que avivarlo a cada momento, estar conectado con Dios, sujetarte a la palabra de Dios, a todo lo que la palabra de Dios nos manda, a todo lo que la palabra de Dios nos envía que debemos hacer, sujetarnos a Él. Obedecer su palabra. Cuando tú quieras hacer algo que vaya contrario a la palabra de Dios, medita en las escrituras, mira si te conviene o no lo que vas a hacer, si está correcto, porque después vienen las personas y se dan en los dientes y dicen, ay, la regué, ¿por qué? ¿Por qué actúo así? No le preguntaste a Dios, no buscaste qué es lo que el Señor quería hablar a tu vida, no le preguntaste si estaba correcto. Entonces después vienen los ay, después vienen el por qué. Entonces hay que hacerlo a tiempo. Vivir una vida conforme a la carne te va a llevar al fracaso espiritual. Vivir la vida conforme a la carne también te va a llevar a quedarte cuando Cristo venga, y va a ser doloroso por los juicios que vienen para este mundo. Son tremendos. Si tú te fijas cuántas catástrofes se están dando hoy en los países. En México acaba de haber un terremoto de 7.5. Imagínate qué tremendo. Estamos en medio de esta pandemia. Hay otro virus que ya mencionaron que viene también, el hantavirus. Imagínate qué tremendo. Ya está cobrando vidas en otros países. El volcán de fuego hizo erupción también. Aquí en El Salvador estamos a punto de un colapso también. De un colapso en los hospitales porque hay tantas personas enfermas. Ya no hay a dónde meterles a las personas que están enfermas. Entonces hay que ponernos a pensar que en realidad debemos nosotros de sujetarnos a la palabra de Dios, porque la venida de Cristo está cerca, porque tu vida debe estar tomada de la mano del Señor. Ya no vivir una vida conforme a la carne, sino vivir una vida como Dios la quiere para cada uno de nosotros. Los que viven conforme a la carne no agradan a Dios. El Señor no está contento con aquellos hermanos, con aquellos cristianos que están viviendo una vida conforme a la carne. Hay tantos hermanos que dicen, el domingo voy a ir a la iglesia. Hoy nació el bebé. Hoy lo voy a ir a presentar a la iglesia. Pues lo presenta, se comprometen delante de los ojos de Dios, cuando se hace la presentación, los padres se comprometen delante de los ojos de Dios y dicen de que van a guiar a esos niños en el camino de Dios, pero de repente los padres se separan y no les interesa esa vida. Pues déjame decirte que Dios lo va a demandar. Ya vienen y dicen, ya no vayamos a la iglesia, y dejan de asistir a los cultos. Entonces allí es donde hay que tener cuidado, porque no le agradan a Dios las personas así. Al Señor no le agrada aquel que busca a Dios solo por un beneficio. Muchas veces las personas se alejan de Dios. Tal vez todo este tiempo no se estaban congregando, pero viene hoy en este momento de aflicción. Tal vez cayó algún familiar enfermo. Hoy sí le buscan. Hoy sí es a Dios para cada uno de nosotros. Déjame decirte que Dios no es la Cruz Roja, Dios no es la Cruz Verde, no es el hospital que solo vas a acudir a Él cuando estás en momentos difíciles, cuando estás en momentos de que está pasando situaciones difíciles a tu vida. No, el Señor hay que buscarlo en todo momento. El Señor debe de tenerlo tú de la mano, siendo un hijo obediente con Él. Vivir lo que Él manda, no vivir conforme a la carne, porque entonces no le vamos a agradar a Dios. Como
Como segundo punto, vamos a ver los que viven conforme al Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que tú vivas conforme al Espíritu. Eso es lo que al Señor le agrada, que tu vida esté apasionada por vivir para Él. Debes de tener pasión en todo lo que haces para Dios. Debes de apasionarte, no es algo sencillo. No es aquello que solo vas a decir, voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. No, te va a apasionar, vas a amar lo que estás haciendo para Él. Y eso debe de ser, debemos de detestar fallarle a Dios. Cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, debemos de detestar fallarle a Dios. O sea, cuando yo sé que nosotros le fallamos, yo sé que como creyente tú me podrías decir, hermana, pero no somos perfectos. Si es cierto, la palabra de Dios lo dice, que no hay justo ni aun uno, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno, lo dice la palabra de Dios. Es cierto, estás en lo correcto, pero también muchas veces las personas deciden alejarse totalmente de Dios. Permiten que su conciencia sea cauterizada. Ya no les importa que el pecado que están haciendo los está separando de Dios. Ya no les importa que su vida la están llevando al fracaso y no se ponen a pensar que se están apartando de Dios. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Nosotros como hijos de Dios debemos de odiar lo que Dios odia, y Dios odia el pecado. Sí, que le fallaste, pero entonces ven y arrepiéntete, pídele perdón al Señor por tu falta, pídele perdón por ese error que cometiste y el Señor te recibe, el Señor te perdona, el Señor te ama. El Señor tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. El Señor es misericordioso. Y tú lo sabes que es misericordioso. Entonces, pero hay personas que le fallan a Dios y no les importa venir a reconciliarse. No les importa pedirle perdón por todo lo malo que han hecho. Entonces, nosotros debemos de detestar fallarle a Dios. Detestar la condición donde te encontrabas antes. Cuando tú quieras fallarle a Dios, recuérdate la condición de donde te sacó. ¿Cómo estaba? Yo sé que habían personas que vinieron a Cristo que tal vez estaban en una cuneta, allí todos vomitados, orinados. Tal vez habían mujeres que han venido a Cristo que tal vez estaban allá bailando en una barra show. Tal vez han personas que han venido a Cristo que tal vez estaban perdidas su vida. Sentían que no valían nada. Eran personas que los miraban de menos porque su vocabulario era muy feo. Cuando les escuchaban hablar, mejor huían de ellos porque decían, esa persona es tan sucia de la boca. Pero hoy Cristo te ha transformado. Hoy ya no eres así. Hoy el Señor ha obrado en tu vida. Entonces dale gloria a Él por eso. Y antes de fallarle, recuérdate en esa condición que estuviste hace un tiempo. Ya no queremos volver. Yo creo que si te pregunto o le pregunto a alguno, ya no quiere volver a esa condición de donde el Señor te sacó. Porque el Señor fue tan bueno contigo que te sacó y te libertó de esas cadenas del pecado. Entonces ya no queremos volver ahí. Entonces tenemos que detestar fallarle al Señor. Porque cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, debemos también de pensar en las cosas espirituales. En nuestra mente debe andar, hoy hay culto, hoy tengo que alistarme temprano, a las 7 es el culto, entonces yo me voy a alistar a las 5 para estar lista y irme temprano. Cuando nosotros vivimos una vida espiritual y estamos pensando constantemente en las cosas espirituales, nosotros pensamos en ir a predicar la palabra de Dios. Te inquieta eso, no te deja en paz ir a predicar la palabra de Dios. El Señor comienza a inquietarte, el Señor comienza a animarte para que tú vayas y prediques la palabra de Dios, porque, ojo, es un mandato que el Señor nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando el Señor te inquiete, vivilo, hacelo, no permitas que el diablo borre de ti ese deseo, porque es bueno. Ese pensamiento que el Señor ha puesto de ir a predicar es porque Él algo quiere hacer algo a través de ti en las personas. Déjate usar. Deja que el Señor sea usando tu vida, y eso es una gran bendición, porque cuando el Señor te pone pensamientos de servirle a Él, hay que hacerlo
Cuando el Señor te diga, vas a ir a orar por los enfermos, hazlo. Cuando el Señor te diga, mira, quiero que vayas donde X persona y le vayas vayas allí a ese lugar, le hables de la palabra de Dios, es porque el Señor algo quiere hacer. Este momento me lleva a cuando el apóstol Pablo quedó ciego en el momento de su conversión, quedó ciego. Y envía el Señor al profeta que fuera a ese lugar. El profeta estuvo dudando. El profeta estuvo, me imagino yo, que en la noche estuvo dando vueltas para un lado, vueltas para otro, porque le tenía temor, porque era asesino. Entonces, pero el Señor no le importa a quién le vas a ir a hablar. El Señor lo que quiere es salvarle. El Señor no le interesa la condición de la persona a la que Él te va a enviar a hablarle. El Señor quiere que vayas porque algo va a hacer. Mira cómo levantó a Pablo el Señor. Cómo levantó a este hombre después de ser Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos. Después fue Pablo, aquel apóstol de Jesucristo. Entonces el Señor, cuando te diga vas a hacer esto, hazlo. Cuando en los pensamientos de nosotros está lo espiritual, amamos ir a servirle al Señor, amamos hacer lo que Él nos manda. Vas a amar los privilegios que el Señor delega en tu vida. Si el Señor te delega ir a lavar los baños de la iglesia, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque estás sirviéndole a Dios. Dice la palabra de Dios que un vaso de agua que tú le des a un pequeño de la iglesia no va a quedar sin recompensa. Entonces tú debes hacerlo, debes cumplir lo que el Señor manda. Los pensamientos nuestros deben de ser espiritualmente. Que nuestra vida espiritual crezca también, que en tu pensamiento esté el crecer espiritualmente, no quedarte estancado, no quedarnos estancados en el mismo lugar, no quedarnos estancados